A ver, hola mis niñas. Veo que están teniendo un poquito de inconvenientes al confeccionar el cuello de camisa. Les voy a hacer un pequeño video de cómo hacerlo. Yo les di los trazos del cuello de camisa y les indiqué que no tenían costura. Entonces yo lo coloqué sobre la tela, ¿no? Tiene que ser en doble tela porque tienen que salir 2 piezas de cada molde. Entonces, al cortar le he dejado 1 centímetro en todo el contorno de del sobrecuello y en todo el contorno del pie de cuello, ¿sí? Una vez que ya está dejado eso, lo cortamos. Y una vez que hayamos cortado, nosotros vamos a necesitar ponerle pellón. Les dije que aquí en el pie de cuello el espesor, el grosor del pellón es de acuerdo a cómo le gusten a ustedes los cuellos. Generalmente a nosotros las mujeres nos gusta que no nos quede tan tieso como los cuellos de camisa de caballero, que ahí sí hay que ponerle un pellón gruesito para que les quede rígido, tiesito para la corbata, ¿verdad? Pero nosotros no necesitamos eso, por lo tanto, vamos a utilizar un pellón que no sea demasiado grueso. Pero en el pie de cuello sí vamos a cortar 2 piezas de pellón para el pie de cuello y solamente una pieza para el sobrecuello. El pellón lo vamos a cortar sin costura, es decir, tal cual está el molde, ¿sí? A la misma medida. Al pellón no le vamos a poner costura. Aquí yo ya he cortado el pellón. Si ustedes ven, el pellón está cortado idéntico que el molde. ¿Por qué? Porque en el rato en que lo coloco sobre el pie de cuello y poderlo coser, no se nos haga muy grueso aquí. Entonces se lo corta sin costura. Se lo corta de esta manera y se lo va a pegar así, dejándole el margen de costura que le hemos dejado, para que en el rato de coser nos sirva como guía para coser, ¿no? Y aparte no se nos ponga tan grueso en el rato de virar y doblar y hacer las sobrecosturas, ¿ya? Es para que no se haga muy grueso. Si yo le pongo todo pellón toda la pieza, se me va a hacer muy grueso. Entonces, por esa razón, el pellón lo vamos a cortar con el mismo molde que hicimos sin aumentarle costura. Entonces, eso es lo que yo he hecho y nos va a quedar de esta manera, así, ¿ya? De estas piezas, para el de acá, para el pie de cuello, son 2 piezas. Van a llevar una de un lado y el otro del otro lado. Y para el sobrecuello, asimismo, yo le he cortado tal cual está el molde, sin dejarle costura, para que de la misma forma, al colocarlo, no me quede grueso. Y a este sobrecuello solamente le vamos a poner en un solo lado pellón. Bien, yo ya tengo cortado el pellón y lo voy a planchar. Mire cómo yo lo voy a planchar. El de abajo les dije que llevaba 2 piezas de pellón y los vamos a pegar en una y en otra pieza. Voy a pegar primero uno para que vean ustedes cómo queda. Centro el pellón, que me quede el margen de costura así. Ahí, que me quede igualito ahí, dejándole el margen de costura. Y lo planchamos, ¿no? Lo vamos centrando. Lo pegamos bien para que luego no se nos desprenda. ¿Ya? Y así tiene que quedarles. De esta manera. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer con la otra pieza de acá. Y lo voy a hacer lo mismo con el sobrecuello. Bueno, mis niñas, entonces aquí yo ya le puse el pellón. Esta es la parte del pie de cuello. Están las 2 piecitas, ¿no? Y les he puesto pellón. Miren dónde le he puesto el pellón. No le he puesto en toda la pieza, sino que le he dejado el margen de costura. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es coser el sobrecuello. En el sobrecuello, solamente en una parte, en un lado del cuello, le he puesto pellón, en el otro no. Estas son las 2 piezas y ahorita voy a unir.
¿Dónde voy a unir? Yo voy a formar primero el sobrecuello, que es este es el sobrecuello. Entonces aquí, ¿cómo sé cuál es la parte de abajo y cuál es la de arriba? La parte de arriba viene a ser donde termina la punta, esta es la parte de arriba del sobrecuello, acá está la punta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger y voy a cerrar, a coser por aquí, justo el pellón me va a dar la guía. ¿Ya? A mí me gusta siempre dejar 1 centímetro de costura porque es más cómodo coser a 1, aunque después le recorte y lo deje a medio centímetro, porque en realidad hay que dejar es a medio centímetro, pero yo dejo 1 centímetro, coso a 1 y después elimino. Es más fácil porque hay a veces telas que son muy escurridizas y a veces si uno deja medio para coser es medio que como que se mueve y le sale mala costura. En cambio a mí me gusta dejar 1, lo coso y luego elimino. ¿Ya? Entonces ahorita vamos a coser por aquí, vamos a coser todo esto de aquí, todo hasta el lado de acá. La parte de abajo no. Vamos a coser. Coso primero acá, ahí. Miro. Y me guío por el pellón. Ya. Tengan precaución de la otra esquina, sujetar con alfiler para que no se le vaya a estirar, ¿no? Ahí. Y lo vamos a coser. Vamos a ir cosiendo por ahí. Ahora voy a coser en el otro lado del cuello. Bien, aquí he terminado ya de coser, ¿sí? Ahora voy a eliminar estas esquinas, no hay que dejar mucha costura para que la punta no quede gruesa, ¿no? Entonces lo eliminamos y como les decía, elimino el medio centímetro y le dejo solamente a medio, ¿ya? Entonces así se me facilita coser y luego le elimino medio, el medio que me está sobrando. ¿Ya? Para que luego que viremos no nos temple, entonces lo dejamos a medio y ahí está. Miren, ahí está, elimino las puntitas y así nos queda. Entonces ahora sí vamos a virar por el derecho, lo vamos a poner por el derecho y luego lo vamos a planchar. Lo tengo planchadito, ¿ya? Y yo le voy a hacer una sobrecostura en todo el contorno donde lo acabo de coser. El ancho de la costura es dependiendo el gusto del cliente, ¿no? Yo lo voy a coser a 2 milímetros del filo del cuello. Que nos quede bonito el filo. Así
así nos va a quedar. Hacemos una sobrecostura o repisado, que también le llaman, ¿no? Una vez que ya tenemos el sobrecuello, voy a coger y le voy a encontrar la mitad. Hasta eso aprovecho que las puntas me queden igualitas, ¿no? No tiene que quedarnos ni una más chica ni una más larga, que nos quede igualita. Y luego le hacemos un pequeño piquetito aquí, ya, un piquetito ahí, y ahí ya lo tengo listo para pegarlo en el pie del cuello. Ahora, ¿cómo lo voy a pegar? Voy a coger el pie de cuello, ¿no? Así mismo voy a coger, los voy a unir, y antes de coser, voy a igualar aquí esta puntita, que me queda una puntita, ya. Los voy a coger igualitos, así, de punta a punta, los voy a unir, así, y voy a marcar la mitad, tanto arriba como abajo del pie de cuello. Lo voy a doblar así, así, ahí, ¿sí? Y le voy a picar, le voy a encontrar el punto medio, aquí, y lo mismo en la parte de acá, de ambos lados. De una vez aprovecho y los marco, ¿sí? Una vez que ya tengo hecho esto, una vez que ya lo tengo, ahora sí vamos a pegar el sobrecuello, ¿sí? Aquí ya lo tengo picado. Ahora, ¿cómo sé dónde va cosido el sobrecuello? Si ustedes ven, la parte curva queda hacia arriba, esta parte curva queda hacia arriba, y es aquí donde yo voy a pegar el sobrecuello. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Primero voy a unir el picadito que le hice al sobrecuello y al pie de cuello, donde están los puntos medios, así, ya, y voy a correr acá, ahí, y voy a marcar hasta donde llegue el cuello, de un lado, y voy así mismo del centro al otro lado, y voy a marcar para saber que ahí, hasta ahí va cosido el cuello. Entonces voy a hacer lo que les acabo de decir, pero déjenme ver si encuentro mi cinta métrica. Ya, encontré mi cinta métrica. Entonces, repito, cojo, yo le hice un piquetito, ¿verdad? Yo le hice un piquetito aquí está el piquete, y lo uno con el piquetito que le hice acá al sobrecuello, ahí, para que no se me mueva, lo sujeto con un alfiler y lo voy a marcar así. Voy a medir hasta donde me llega, ahí, y lo voy a marcar. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Cojo ya hasta donde me llegue, ahí, y lo marco. Ya, una vez que yo he marcado, voy a coser desde donde marqué toda la curvita hasta acá. Lo mismo voy a hacer del otro lado, pero antes de eso, para que sea más fácil la pegada del pie de cuello, yo voy a pasar la plancha aquí en la parte de abajo. Recuerden que la parte de arriba es la curva. Aquí en la parte de abajo, no en los dos, en uno solo, en una piecita del pie de cuello, voy a coger y voy a plancharle aquí este filo, así lo voy a planchar todito, sirviéndome de guía el pellón. Mire lo que sirve pegar el pellón más pequeño. Entonces el pellón es mi guía. Entonces voy a planchar todo este filo así. Ya lo voy a planchar. Bien, acabo de plancharle. Aquí está lo planchado. Así lo vamos a planchar. En la parte de abajo del pie de cuello, el centímetro que es de costura, lo plancho. Ahí, así nos va a quedar. Una vez que ya está hecho eso, ahora sí voy a hacer lo que les indiqué antes. Vamos a coser por donde yo marqué. Voy a coser por aquí, así.
todo esto hasta donde marqué, ahí remato. Lo mismo voy a hacer en el otro extremo. Esta parte de aquí lo dejamos abierto, solamente vamos a coser las puntas, ¿sí? Entonces hago lo mismo, le uno, que nos quede parejito, y lo sujeto. Y lo voy a coser por aquí, desde donde marqué, siguiendo la guía del pellón. Hay que irlo cosiendo despacio, de tal manera que formemos bonita la curva, ¿no? La forma del pellón nos va a permitir hacer eso. Y ahí nos queda. Solamente hemos cosido esta parte de aquí. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Cogemos con mucho cuidado, siguiendo la curva hasta donde marcamos. No nos podemos pasar de donde hemos marcado, porque hasta ahí va a llegar el cuello, ¿sí? Ya, ahí le hemos cosido así, y esto me ha quedado abierto. Lo único que hemos cosido son las puntas. Ahora sí, voy a coger el cuello y lo voy a introducir así. Así es el cuello, y lo voy a introducir así, de esta manera. Lo voy en medio de los dos, de abajo hacia arriba, ahí. Y lo vamos a hacer calzar hasta donde terminó la costura, ahí. Colocamos ahí, bien pegadito, ahí donde terminó la costura, así. Y vamos a sujetar con un alfiler para que no se nos mueva. Lo mismo voy a hacer del otro extremo. Voy a hacer llegar el cuello hasta donde empieza la costura, que nos quede bien pegadito a la costura, así, que nos quede bien pegadito, así, al borde y bien pegadito a la costura. Cogemos así y le sujetamos con un alfiler, y luego esto nos tiene que quedar igualito, ¿sí ven? Ya. Entonces nos tiene que coincidir inclusive el piquetito. Miren cómo me coincide el piquete del pie, el piquete del sobrecuello y el otro lado del pie, así. Usted los une. Tiene que tener cuidado de coser las 4 piezas, ¿no? ¿Sí? Las 2 del sobrecuello y las 2 del pie de cuello. Entonces usted los va a sujetar ahí. Y vamos a coser. Vamos a coger la costura donde terminamos el anterior, vamos a agarrar desde ahí la costura y vamos a continuar hasta el otro extremo. Siempre cuidando de que cojamos las 4 piezas, ¿verdad? Controlando. Y nos sirve de guía el pellón. Vamos a coser por donde está el pellón. Ya. Controlamos y cosemos. Y miren, déjenme elimino esto porque esta tela se deshilacha una barbaridad. Déjenme elimino esto para que puedan apreciar. ¿Ya?
y aquí queda cosido. Miren que yo me he valido como guía el pellón, ¿ya? Y esto queda cosido así, y esto queda metido así, ahí. Entonces yo cojo, como esta parte es media curvita, siempre en las partes que son curvas y que vayamos a virar, siempre hagamos unos pequeños piquetitos para cuando viremos la pieza no nos temple, ¿no? Eso tengan siempre presente, ¿sí? Vamos a picar, ¿sí? Así. Y vamos a virar. Vamos a virar el pie de cuello y nos va a quedar la curvita. Ahí. ¿Sí ven cómo queda bien bonita la curva? Bien redondita. Y esto después lo vamos a planchar. Lo vamos a planchar bonito antes de colocarlo en la prenda, ¿sí? Miramos el otro lado. Miren cómo nos queda redondito. Todo esto nos ayuda el pellón, la forma del pellón. En este ratito voy a coger y lo voy a planchar. Voy a planchar y de ahí les explico cómo le vamos a colocar sobre la prenda, porque así nos tiene que quedar el cuello. Ya les voy a indicar. Aquí he utilizado unos retacitos que tenía y he formado la parte de lo que es el cavado del cuello del camisero, ¿no? Aquí está la parte de la espalda y esta es la parte delantera. Les voy a explicar también, antes de pegar el cuello, cómo se hace una forma de hacer la cartera, la más sencilla que hay. Recuerdan que yo les dije que aquí, en lo que es al filo de la botonadura, dejábamos 2 de cruce de botones y 4 centímetros más para la vuelta o revés, ¿no? La vuelta al revés siempre es la piecita que sirve de refuerzo cuando vamos a poner botones y cuando vamos a hacer ojales. Entonces yo la he hecho que nazca de la misma pieza, no la he hecho por separado. Entonces yo aumenté 4 centímetros más, de los cuales esos 4 centímetros yo le puse pellón todo a lo largo de la botonadura, que midan 4 centímetros. Luego de eso le planché 1 centímetro hacia adentro y luego 3. Entonces ahí están los 4 que yo puse. Y aquí vamos a hacer una sobrecostura formando una cartera, ¿sí? Repito, de los 4 que aumentamos para la vuelta, le pusimos pellón, 4 centímetros de pellón, luego le planchamos 1 centímetro y luego 3. Y ahí vamos a coser por aquí y formamos la cartera. Entonces ahorita voy a hacer eso en ambos lados. Yo ya le planché y lo voy a coser. Le voy a hacer aquí esta es una forma de hacer cartera. Hay otra manera también de hacer cartera. Ya hemos de tener la oportunidad de poderles explicar cuál es la otra forma, ¿sí? Esta prácticamente les hice hacer esta porque es la más sencilla. Entonces ahí yo coso. ¿Sí? Y acabo de hacer así nos va a quedar, ¿ya? Si desean le pueden hacer otra costura del lado de acá, ya eso es cuestión de gustos, ¿no? Esta es la parte que quedaría del cavado del cuello y esto sería la cartera. Ahora voy a formar del otro lado de la cartera. Esto se debe hacer primero antes de colocar el cuello, ¿ya? Hay que formar primero la cartera. Vamos a hacer ahora del otro lado. Lo igualamos bonito, siempre tengan precaución de que toda la costura les quede pareja. Bien, ya le hice del otro lado también y nos queda así. Ahí. Así nos va a quedar. ¿Sí? Así. Ahí. ¿Ya? Esa es la carterita. Del lado de acá se ponen los botones y el que monta es siempre el que monta en lo que es mujeres, se monta de derecha a izquierda. ¿Ya? El varón en cambio es lo contrario, el que monta es de izquierda a derecha. Fíjense en las camisas de hombre y se van a dar cuenta que siempre los ojales se hacen sobre el lado izquierdo
y los botones van sobre el lado derecho y montan de izquierda a derecha. Eso es en las camisas de hombre, pero en las de mujer es lo contrario. El derecho monta, es decir, que en el derecho van los ojales y en el izquierdo van los botones. Entonces derecho monta al izquierdo. Entonces nos quedaría así. Y ahorita sí ya les voy a explicar cómo colocar el cuello. Una vez que ya tenemos nosotros ya hecha la cartera, ¿no? Vamos a coger, vamos a unir punta con punta, ¿ya? Hombro con hombro, ¿sí? Hombro con hombro. Y vamos a encontrar el punto medio, para lo cual le vamos a hacer un pequeño piquetito, ¿sí? Ahí está. Una vez que está hecho eso, recuerden que en el bajo cuello también hicimos un piquetito, ¿se acuerda? Aquí está. Si lo alcanzan a ver, ya. Entonces este piquetito va a ir pegado donde el piquetito que acabé de hacer. ¿Y cómo lo coloco? Usted va a coger la prenda, el vestido, la blusa, lo que esté haciendo, y lo va a poner con la espalda encima. O sea, la parte de la espalda va hacia arriba y por el derecho. Mire, esta es la espalda y este es el derecho. Entonces lo voy a poner así, así, ahí. Y voy a coger el cuello, que ya está hecho, y voy a tomar la parte que no está planchada. Recuerden que una sí planché y la otra no. Entonces voy a coger la que no está planchada y esa la voy a unir con el piquetito que hice en el posterior y lo voy a unir así. Ya, entonces pusimos, repito, puse la base en donde vayamos a poner en este caso el camisero. Hagamos de cuenta que este es el camisero. Cojo el camisero, lo pongo por el lado de la espalda, por el lado derecho de la espalda y lo dejo hacia arriba. Luego cojo el cuello y cojo la parte que no está doblada, porque acá está la parte doblada, recuerden, ya, porque el cuello es este. Cojo la parte que no está doblada y la voy a unir con la parte posterior del camisero. Entonces uno derecho con derecho y voy a colocar un alfiler, ¿sí? Y luego de eso pues tengo que yo lograr que el otro extremo, ya, el otro extremo, se acuerda que me quedó así, sobrando 1 centímetro porque el otro lo doblé. Entonces esto yo lo voy a colocar que me quede a la misma altura del doblez y al ras del camisero, así, ahí, que me quede así, ya. Aquí tiene que tener mucha precaución de que nos quede exactito, que no nos quede ni el uno para arriba, para adentro, ni el otro hacia afuera. Nos tiene que dar exactito, ahí lo sujeto. Acá está ya sujeto con el alfiler del centro y ahora voy a tener que hacer que esto calce igualito, ya. Esto nos tiene que calzar igualito. Voy a unir así mismo con mucha precaución que nos calce. Vamos uniendo bonito así, igualito. Sujetamos, ya. Ahí, ¿sí? Entonces ahí lo sujetamos. ¿Ya? Y ahí nos tiene que quedar igualito. Lo mismo vamos a hacer del otro extremo. ¿Ya? Así mismo el filo con el filo, ¿ya? El borde del cuello, así, y el borde de acá también. Nos tiene que quedar exactitos, ahí. Despacito, hay que hacer despacio. Mientras más lento hagamos, más rápido lo hacemos. No nos apresuremos, tenemos que tener mucha paciencia. La costura es un arte, la costura es de mucha paciencia y de mucha habilidad, ¿ya? Entonces tenemos que lograr que nos calce igualito, ahí. Y una vez que ya nos calzó, lo sujetamos. Y así mismo pues lo empezamos a unir todo el contorno, ¿ya?
y ahí, ¿sí? Ahí lo tengo ya sujetado. Ahora sí voy a coser, lo voy a coser guiándome a sí mismo por donde está el pellón. Vamos a hacerlo y empezamos. Cogemos. Ahí. Levantamos la otra parte del cuello para que no nos moleste, porque solamente vamos a sujetar la piecita de abajo, el otro lado del cuello, ¿sí? Ya se me quedó, se me enredó el hilo. Nuevamente lo sujeto para que no se me mueva, y empiezo nuevamente, se me enredó el hilo ahí, ya. Y seguimos cosiendo, ¿no? Seguimos cosiendo a lo largo, siempre controlando que la pieza de abajo no nos vaya a quedar ningún pliegue, ¿ok? Y siempre guiada por la línea del pellón. Ya estamos terminando hacia la otra esquina. Seguimos. Y así mismo tenemos que cuidar que no nos quede disparejo, ¿no? Controlamos las puntadas, la esquina, y hago que me coincida. Remato. Y ahí terminó. Ahí está. ¿Ya? Ahí. Y ahí me queda, miren. No tiene que quedar ningún pliegue, ¿sí ven? Ningún pliegue. Esta es la parte posterior, miren. No tiene que quedar ningún pliegue, ¿sí? Y esto nos tiene que quedar igualito, ¿sí ven? Ya, entonces una vez que ya hemos pegado ese lado, ahora sí vamos a introducir la costura, esta costura hacia adentro del pie de cuello, y el que nosotros lo planchamos va montado ahí, así. Introducimos la costura, así, y el que estaba planchadito lo montamos y nos va a quedar así, ya. Entonces así mismo vamos a hacer esta costura que está para afuera, la introducimos dentro, así, la introducimos y hacemos que monte la pieza de la otra parte del pie de cuello, que monte, y aquí tenemos que emparejar bonito, aquí que nos quede igualito. Entonces lo emparejamos, lo montamos sobre la costura, que nos quede igualito, y ahí lo sujetamos con alfiler, ahí. Y lo mismo vamos a hacer en el otro extremo. Primero hacemos las puntas, después hacemos el centro y luego hacemos el resto. Así mismo cogemos, introducimos, cogemos la costura esta, la introducimos y la cubrimos con la otra parte del pie de cuello, así.
ya, escondiendo todas las costuras, que nos quede bonito y que nos quede aquí parejito, ¿sí? Entonces lo ponen así, lo controlan, le sacan cualquier hilito que le vean, cualquier cosa, y lo cubren, ya, ahí. Y seguimos. Luego que hacemos las esquinas, vamos a hacer donde esté el piquetito. Tiene que coincidir el piquetito de arriba con el otro piquetito, ya, esa es la dirección. Subimos la costura, metemos la costura, va a quedar escondida la costura ahí, ya, y así, ahí, y lo sujetamos, ya, y así lo hacemos todo. Me acomodo aquí y voy a introducir toda la costura y voy a montar la otra parte del cuello, ya, y todo nos va a quedar igualito. Voy a seguir sujetando con alfileres, ya, de ambos lados. Introduzco la costura y monto la otra parte del pie de cuello, así, y lo sujetamos ahí, y lo sujetamos. Entonces nos va a quedar así ya sujeto, ¿ves? Ahí, en las esquinas igualito, en el centro queda ahí cogido y queda así esto casi atrás, ¿ya? Entonces, ¿dónde lo voy a coser? Yo voy a empezar una costura aquí arriba, aquí, desde la mitad. Calculo la mitad, dobla usted el cuello, más o menos la mitad, ¿sí? Y le voy a empezar una costura aquí. Voy a coser por aquí, así, 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 bajo, cojo aquí abajo, hasta el otro extremo, cojo, viro, curvo y termino la costura acá, ¿sí? Aquí despacio, damos la curva, ¿sí? Sacamos el alfiler, damos la curva y llegamos. Lo que lleguemos, levantamos el pie y curvamos. Nos percatamos que nos quede bonito aquí el pie sobre la costura. Ahí, ¿ya? Esta piecita que monta tiene que coincidir justo con la costura que hizo abajo, ¿ya? Ahí. Introducen la costura y van montando. Ahí. Saco y voy cosiendo. Introduzco la costura. Ahí. Introduzco. Saco. Y voy cosiendo. Y voy cosiendo. Saco el alfiler y aquí el acabado pues tiene que quedar igualito también. ¿Sí? Ahí levanto el pie, giro y así mismo cojo la curva, despacio, despacio. Y acá, cuando ya llegamos a la otra costura donde empezamos, no lo rematamos, sino que procuramos
hacer coincidir las costuras y la montamos un poquito para que no se vea rematado. Se monta nomás, se monta. Sobre la misma costura que hizo, se monta y parece que no estuviera el remate. Cortamos todos los hilos. Miren, y no se nota que está rematado. Usted tiene que lograr que monte sobre la misma puntada, ¿sí? Si le sobra un hilito, se lo elimina, ¿ya? Y así le va a quedar. Ahí. Miren, mire cómo quedó igualito aquí y quedó igualito acá. Y aquí atrás, ¿ya? Miren, ahí está la sobrecostura, está la sobrecostura. Miren cómo queda, ¿sí? Entonces ya cuando queda esto, luego lo vamos a planchar, ya viramos el cuello y nos va a quedar así. El derecho monta sobre el izquierdo, ahí iría el botón, ¿ya? Y acá iría otro botón más. Recuerden que para hacer los ojales, ustedes tienen que tomar como referencia 3 puntos principales, que son el escote, dónde va su escote, dónde es la altura del busto y la línea de cintura. Y con esas 3 medidas, usted va a sacar el promedio de la distancia de los botones, y también hay que considerar el tamaño del botón, ¿no? Si nosotros estamos haciendo una cartera, una recomendación, si nosotros estamos haciendo una cartera de ancho de 3 centímetros, no vamos a poner un botón grandote, tiene que ser en proporción al ancho de la cartera, ¿sí? Si usted quiere poner botones grandes, ya ahí sí ya usted tiene que poner más valor de cruce de botones, y la cartera tiene que ser más ancho para que luzcan los botones grandes, ¿sí? Pero si no, se ve usted obligada a poner unos botones que pueden ser número 28 o 26, que son más o menos de la moneda de una monedita de 10 centavos o de 15, perdón, sería de 5 centavos, un tamañito de 5 centavos, ¿sí? Entonces ahí tenemos, y así les tiene que quedar. Miren, así les tiene que quedar el cuello, ¿sí? Ahí, ¿sí? Cualquier duda me comentan, me llaman y yo con gusto los responderé, ¿sí? Ahí está el cuellito.